Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Blanca y este es tu programa El Rescate, donde invitamos a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo para que venga a restituir, rescatar lo que el tiempo se ha robado, rescatándonos de la enfermedad, dolencias, adicción, para enfrentar la vida en Cristo Jesús, para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, rescatar y renovar el amor de Dios en ti, en tu familia, en tu ministerio, en tu persona, en tu trabajo, donde sea necesitado una resurrección de amor, de vida, de energía. Estamos aquí con el Espíritu Santo que mora adentro de nosotros. Y ese mismo Espíritu Santo que mora en nosotros resucitará nuestro cuerpo vivo y nos dará vida en abundancia. Este es tu programa, El Rescate, recorriendo el camino hacia el rescate de nuestra alma. Y hoy estamos en la parte número 4 de las series que se llaman de gloria, gloria y de victoria en victoria. Y lo que queremos probar aquí en tu programa El Rescate, en estas series de gloria en gloria y de victoria en victoria, es que Dios no es un Dios de estancamiento. Él no se queda en un solo lugar y ahí ya viniste a Cristo, ya, se acabó, ya tienes todo comprobado. La meta es que Él nos libre de toda aflicción, dolencias, enfermedades de mente, alma, cuerpo. Y expresar en el programa de hoy es el caminar cristiano, es una meta tras meta. No es un destino final el cristianismo y llegar ahí. Nuestro destino es estar con Jesucristo en eternidad. Y mientras llega ese momento, tenemos que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y a veces retrocederemos, pero siempre hay que perseverar, perseguir el propósito de Dios para nuestra vida, tratar, animándonos y desafiándonos a nosotros mismos de buscar esa intimidad con Dios todos los días de nuestra vida. Quédate con el programa El Rescate, donde invitamos al Señor Jesucristo que venga a rescatarnos. Y hoy, el programa de hoy se llama Cautiverio. La Biblia habla del cautiverio, tanto como en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento. El cautiverio, antes en el Antiguo Testamento era cuando un reino iba a guerra y ganaba a la otra persona, al otro país. Entonces se llevaba todo el pueblo, todas las riquezas para allá, lo mejor, y lo peorcito lo dejaba ahí. Entonces esas personas iban al cautiverio a obedecer al otro reino. Y para unas personas como eran en el Antiguo Testamento los judíos, que ellos estaban acostumbrados a hacer la cabeza y no la cola, estar arriba, no abajo, y ir a esclavitud, por ejemplo, a Babilonia, a Persia, a todos esos lugares que el Señor permitió que los llevaran a cautiverio. ¿Y por qué fueron a cautiverio? Porque no escucharon y obedecieron la voz de Dios. Y ahora, en el Nuevo Testamento, nos dice aquí, en un texto bíblico que está en 2 de Timoteo 2:26, que esto es en el Nuevo Testamento, dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Amigos, hermanos, hermanas, el cautiverio en el Nuevo Testamento existe. En 2 de Timoteo dice, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer la voluntad. ¿De quién? Es esclavitud. En el Antiguo Testamento iban de cautiverio a otro país bajo un rey a estar en esclavitud. Y ahora en el Nuevo Testamento el cautiverio es espiritual, mental, de tu alma. Puedes estar en una cárcel en tu alma. Puede estar tu cuerpo en una cárcel de enfermedad. Puede estar tu mente en una cárcel de traumas, de resentimientos, de amarguras. Estamos yendo al cautiverio para hacer la voluntad del enemigo. Eso es el cautiverio. Y también dice aquí, y se convierten del lazo del diablo en que están cautivos para hacer su voluntad.
del lazo del diablo para hacer la voluntad del diablo, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos, para hacer de ellos lo que quiera. Cuando eres cautivo, cuando eres esclavo del pecado de Satanás, perdona que esté hablando así, pero esa es la palabra que Dios me dijo. Y yo también, yo he sido libre de la cautividad. Yo también he tenido, y quizás todavía tengo cadenas que romper y quedar libre del lazo del diablo para no hacer su voluntad. Muchas veces ya estamos acostumbrados porque se nos olvida quién es Dios. Y eso es el propósito de estas series, de que tú y yo nos enfoquemos, de que tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Ahora, una pregunta. Muy bien, los que ya aceptaron a Jesucristo en su corazón, lo aceptaron como Señor y Salvador. ¿Y qué haces? ¿Qué vas a hacer después de que lo aceptes? ¿Conoces a Dios? Hubo un testimonio de un señor que estaba en un hospital y este señor decía en su enfermedad, en su dolor, quería consuelo, quería fe, esperanza, amor. Y él dijo en sí mismo, ojalá yo conociera a Dios. Ojalá yo conociera a Dios. Y en ese momento estaba dando rondas en el hospital un pastor. Y el pastor se le acercó y le dijo, ¿quieres conocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador? Qué pronta respuesta. Él conociendo a Dios, él queriendo, orando para conocer a Dios, y llega la respuesta. Un pastor que estaba en el hospital. Por eso, hermanos, hermanas, es muy, muy importante que nosotros tratemos de rescatar el ministerio, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque quizás esa persona que está en el hospital pidiendo conocer a Dios, tú seas el vehículo, el vínculo que Dios use, la herramienta que Dios use para expresar el amor de Dios a esa persona. Hay que prepararnos porque hay muchísima gente que quiere conocer a Dios. Pero si yo no lo conozco, ¿cómo te voy a compartir a ti de Dios? Y entonces volvemos a la historia del señor que estaba queriendo conocer a Dios en el hospital y que él hizo una oración diciendo, ojalá yo conociera a Dios. Y el pastor le dio el texto de Isaías, capítulo 49, versículo 16, que dice así, ¿puede la mujer olvidarse de su cría para no tener compasión? O sea, una mujer que tuvo un niño, ¿se olvidará de su hijo? ¿Puede no tener compasión en ese niño, del hijo de su vientre? Miren lo que dice aquí. Incluso estos pueden olvidar, pero yo no te olvidaré. He aquí te tengo grabado en la palma de mis manos. Tus muros están continuamente delante de mí. Estamos grabados en la palma de la mano de Dios. Él nunca nos dejará. Él siempre va a estar con nosotros, retándonos, desafiándonos a seguir el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero nosotros con desobediencia nos alejamos de Él. Dios nos hizo para que fuéramos su pueblo, para alabarlo, para honra, pero no escuchamos. Muchas veces Dios usa algo para que te diga algo de la palabra de Dios, donde debes caminar. O muchas veces ni siquiera tenemos tiempo de leer la Biblia, de alabarle una canción, de ir a la iglesia. Y es más, ni tan siquiera es importante ir a la iglesia. Yo sé que la iglesia muchas veces, si vamos a la iglesia equivocada, puede causar una muerte espiritual y heridas en el alma. Y por eso es que mucha gente no quiere ir. ¿Y sabes qué te dice Blanquita hoy en este programa del rescate? Está bien. Yo he recibido muchos milagros, mucha palabra en mi silla preferida leyendo
la palabra de Dios. He recibido sanidad del asma, he recibido sanidad del alma. Él me ha restaurado, solamente Él y yo y el poder de su Espíritu Santo. Y alabando a Dios se te vacía tu alma, tu cuerpo de toda negatividad, de toda amargura. Alábale, alábale a Dios. Ahora regresamos al tema del cautiverio. Entonces estamos aquí para alabarlo, para honrarlo, para que fuéramos su pueblo, pero no escuchamos. En Jeremías capítulo 13, versículo 11 dice así: porque el cinto se junta a los lomos del hombre. Así dice, juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Ahora voy a narrar la historia de Jeremías capítulo 13, del cinto y la vida del profeta. El profeta Jeremías se le llamaba el profeta llorón. Él lloraba. A él le tocaron dar mensajes muy profundos a reyes que estaban desahuciados en el espíritu, que ellos ya se habían entregado a la idolatría, que ellos ya se habían entregado al dolor, ya estaban dormidos. Y como dice muchas veces la Biblia, despiértate tú que vives y resplandece. Y también dice aquí en este versículo, yo te tengo grabado en las manos, en mis manos. Imagínate que tienes aquí algo muy precioso, hermoso, y de repente tú sabes que ya no te escucha y se aleja. Eso causa que Dios llore. Y Jeremías, ahorita te voy a leer un texto bíblico donde dice que Dios llora cuando nosotros desobedecemos. Y el profeta Jeremías estaba tan cerca de Dios, sabía la voluntad de Dios, sabía lo que iba a pasar. Y él lloraba al ver la desobediencia y las consecuencias de la cautividad que iba a ir el pueblo de Dios, cuando no era la voluntad de Dios que se fueran. Ahora vamos a leer, vamos a hablar más que nada de lo que vamos a decir. De la historia del cinto. Dios le dijo al profeta Jeremías, que es el que te digo que él tuvo que entregarle al pueblo y al rey unos mensajes muy pesados que no le creían. Y Dios le dijo, ponte este cinto, ponte este cinturón de lino. Lino es una tela muy fina, un poco cara, y él se lo puso. Se lo dice, pégatelo en tu cuerpo y así quédatelo unos días. Entonces él estuvo con el cinto en el cuerpo. Y luego ese cinto fue y le dijo a Dios, ve y entiérralo en tal lugar. Y él fue y lo enterró. Y este cinto enterrado, después de muchos días, estaba ahí el cinto. Y dijo, ahora ve, sácalo. Imagínate, todo sudado, no lavado, y luego lo fue y lo puso en la tierra. Se pudrió. ¿Y qué representa el cinto? El cinto pegado en el cuerpo. Nosotros pegados con Dios. Pero nosotros decidimos irnos al lodo. Y entonces es cuando en el lodo vamos a cautiverio. Y es cuando llora Dios, porque Él ya sabe las consecuencias de lo que nos va a pasar cuando no lo obedecemos. Imagínate Estados Unidos, este país hermoso de Estados Unidos. Ellos vinieron los peregrinos queriendo hacer las normas cristianas del cristianismo. Los primeros presidentes se formaron queriendo seguir las leyes de Dios. Las escuelas principales fueron escuelas cristianas y ahora ya todo se ha volteado. Ya no quieren saber de Dios. Ese cinto que empezó pegado a Estados Unidos, ahora dicen ya no lo quiero, lo botan. Y mira lo que sale de la separación de Dios. Pudrición, cautiverio. Ya no te puede usar. Ya no nos puede usar cuando llegamos al lodo y al cautiverio.
En Isaías capítulo 13, versículo 15 y 17 dice así: Judá, que en el Nuevo Testamento Judá es la gente que ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Claro que también es la ciudad que está en Israel. Pero Judá, cuando dicen Judá, es lo amado de Dios, lo que tiene grabado en la mano lo que tiene grabado en su mano. Judá es donde estaba el templo, que nosotros ahora somos el templo. Dice, Judá será llevada a cautiverio. Escuchad y oís, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes de que haga venir tinieblas y antes de que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz. Y os la vuelva en sombra de muerte y en tinieblas. Mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma, a causa de vuestra soberbia, a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Amado, amada mía, el orgullo más que nada es idolatrarnos a nosotros mismos. El orgullo más que nada es decirle a Dios, no te necesito. Déjame, me voy a otro lado. Me voy al mundo, me voy a la tierra, como el cinto que estaba pegado con él se despegó. Y tarde o temprano vamos a darnos cuenta que estamos podridos sin Dios. Sin Dios no hay método humano para cambiar. En ese mismo capítulo de Jeremías, capítulo 13, hay algo muy interesante. Mira este texto bíblico. Dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Al llegar a Cristo Jesús no significa que ya vamos a cambiar instantáneamente. Aunque si así pasa, pues gloria a Dios. Pero a mí también, cuando yo llegué a Cristo Jesús, yo todavía decía malas palabras, todavía hacía cosas que no debía. Y poco a poco el Espíritu Santo me fue limpiando. Y hasta la fecha hoy me sigue limpiando. El orgullo es algo que deteriora, que nos lleva cautivos a nuestra alma. La deteriora, la destruye. Te pones tú en el trono en vez de poner a Dios en el trono. Pones tus deseos primero antes de los deseos de Dios. Y nosotros, como un leopardo, ¿cómo vamos a quitarnos esas manchas? ¿Cómo vamos a quitar las manchas del leopardo? Y dice, el etíope, su piel. El etíope es una persona de piel negra. ¿Cómo va a cambiar su piel? ¿Verdad? Dirás tú, bueno, pues ya hay ciencia que lo puede hacer. Pero tú también sabes que las consecuencias de la ciencia, que las pastillas siempre traen consigo unas precauciones. Te dicen, esta pastilla te la puedes tomar, te va a ayudar para esto. Pero te puede eliminar, dañar tu hígado, tu riñón, tu estómago. Te puede dar dolor de cabeza, te puede irritar el estómago. Tienen muchas consecuencias las pastillas y los tratamientos de ciencia. Así que no es algo que Dios pueda hacer, porque lo que Dios hace es una bendición. Dios siempre está con nosotros y Él nos hace. En Jeremías capítulo 13, 27, dice aquí, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados en el campo. Vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén. ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Dios está esperando en nosotros para purificarnos, para ser al fin limpios, para que lleguemos como quizás el leopardo que tiene manchas de relinchos, de maldad, de fornicación, abominaciones, orgullo, resentimiento, amargura. Todas esas manchas de leopardo, humanamente,
no lo podemos quitar. En el placer del pecado que fascina y esclaviza la mente. En el apetito por el pecado que se intensifica con la indulgencia, la embriaguez, la lascivia, el orgullo, la avaricia, son una fuerza creciente. En la ceguera del entendimiento que impide a los hombres ver la maldad de sus caminos o advirtiendo su peligrosidad. La conciencia queda drogada en un profundo sueño, en la creciente dureza del corazón, que se vuelve cada día más impasible. El Espíritu Santo tiene un poder especial sobre el corazón humano. El Señor Jesús se ha propuesto hacer esta maravilla de limpiarnos y purificarnos. Para esto vino a este mundo, murió y resucitó. Muchos de estos pecados negros, como el azabache, han sido totalmente cambiados. Entre todos nosotros los hay, los pecados, y en todas partes los hay. El Evangelio está preparado con este fin, de que esas manchas que humanamente no podemos quitar sean lavadas y quemadas con la sangre de Jesucristo y quemadas con el poder de su Espíritu Santo y fuego. Dios ha hecho que su iglesia anhele tales transformaciones. En realidad nosotros, con esas manchas de leopardo que tenemos, nuestro deseo es amar al prójimo, perdonar, limpiar toda amargura, quitar el odio, el rencor, la intolerancia a los errores humanos es pecado. No que este es un tal por cual, ese no merece nada, es un ba. Cuando decimos eso estamos hablando en orgullo. Y que Dios nos perdone a todos. Yo también, hermanos, a veces cuando yo tengo que exponer un tema, yo me tengo que examinar a mí misma. ¿Dónde estoy errando? ¿Dónde están las manchas de leopardo que tengo? ¿En qué lugar he sido llevada a cautividad? Un hombre no puede cambiar su naturaleza. Solo Dios puede cambiar la naturaleza de un hombre por el Espíritu Santo. Un leopardo no puede cambiar sus manchas. Eres lo que eres por naturaleza. Y si nos ha recibido a Jesucristo, eres pecador por naturaleza. No me importa, puedes sacar un cerdo de la pocilga, bañarlo con jabón, ponerle desodorante, rociarlo con perfume, ponerle un lazo en el cuello y dejarlo ir y volverá al barro. Hay dos textos bíblicos que dicen, la puerca lavada regresa al lodo y el perro regresa a su vómito. Ya que y ese es el propósito de esta serie, es amado hermano, amada hermana, que yo y tú, nosotros nos unamos con el poder del Espíritu Santo y resistir estar en el lodo, resistir estar hundidos en el lodo de la amargura, del odio, del rencor, del orgullo, de la arrogancia. Que pidamos humildad, que reconozcamos que estamos enterrados en el lodo. Clamemos, nos arrepentamos y después poder limpiarnos. Él nos dará un nuevo acto. Ya sabes, saquémonos de ese entorno y limpiémonos todo. Oye, pero nuestra naturaleza, ¿qué pasa con esta naturaleza pecaminosa que yo tengo? Hermana, ¿cuál es la solución, hermana Blanca? ¿Qué debo de hacer si mi naturaleza humana es pecaminosa? Por eso es de que dice la Biblia, no debemos seguir conforme la carne, sino según el Espíritu Santo de Dios. El que vive en la carne muere y el que está en el Espíritu vivifica. ¿Cuál es la solución, hermana Blanca, si no podemos quitar nuestras manchas? La solución está en la rueda del alfarero. La rueda del alfarero. Te voy a leer Jeremías capítulo 18 del 1 al 11, que dice así, la palabra que fue a Jeremías de Jehová, diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró,
en la mano del alfarero y tomó e hízolo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Nosotros somos ese lodo, nosotros somos ese barro. Que no se nos olvidemos que polvo somos y polvo nos convertiremos. Por la misericordia de Dios, por su aire, por su oxígeno, respiramos y vivimos. Digámosle a Dios, Señor, yo me he salido de la rueda del alfarero. Yo no quiero que tú me moldees más, o no decía en el pasado moldearme más. Pero yo te pido que tu Espíritu Santo dé a luz, ponga su luz en los lugares que hay en mí que tienen que ser quebrados o que están podridos o en cautiverio o en pecado para que se vuelvan a hacer. Señor, quizás soy un vaso roto que tengo que ser hecho de nuevo. Me pongo en la rueda del alfarero. Ya no quiero estar en la carne, quiero estar en el espíritu. Quiero que me vuelvas a hacer según como tú digas. Hermanos, yo conocí a una persona que Dios le dijo, tú vas a tener esta enfermedad. Esta persona le era muy difícil caminar, caminaba con dolor, era un tormento su vida. Y le preguntó Dios, la persona le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué estoy así? ¿Por qué tengo este dolor que no se quita? Esta persona le preguntó a Dios, ¿por qué tengo este dolor? ¿Cómo me lo puedo quitar? Y la persona le dijo a Dios, te has endurecido. Ese mismo dolor que sufres tú es el mismo dolor emocional del alma que le pones a las personas cuando las tratas mal. Esas heridas que tienes tú son las heridas que tú le has hecho al prójimo. Y todo causa tiene consecuencias. Todo obra tiene consecuencias. Le dijo, tienes que enseñarte a amar. Si tú puedes amar a tu prójimo en ese dolor en el que estás, entonces tú podrás deshacerte del dolor y será más fácil amar a la gente. Pero tienes el dolor para que sepas qué dolor tú le pones a la otra persona. No todos los casos son así, por eso les aconsejo que siempre vayan con Dios y le pidan la solución y la respuesta a su pregunta, a su problema. Y recuerden también que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne para que no se ensaltara. Decía que lo abofeteaban para que él no se exaltara. A veces nuestro conocimiento, nuestro poder, nuestro poderío, nuestra superioridad, nuestro éxito, hace que nos exaltemos. Pero si mantengamos la humildad, estaremos más bien en la rueda del alfarero. Hay que deshacernos de la incredulidad, de la duda, para pedir fe. Y en el nombre de Jesucristo voy a hacer oración para que todos ustedes, en el nombre de Jesucristo, y yo también, que se abran los cielos, que vengan los ángeles a pelear por nosotros, a deshacer las obras del diablo, a quitar toda incredulidad, toda duda y aumentar nuestra fe. Amén. Y siempre decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque esa circunstancia, esa mancha de leopardo, esté profunda, decir, yo todo lo puedo en Él que me fortalece. Hemos llegado al final de este programa. Te invitamos y pedimos que compartas nuestros mensajes para alcanzar a donde nosotros no podemos llegar. Estamos a tu servicio en consejería pastoral, funerales, estudios bíblicos, liberación. Si gustas una Biblia, oraciones, lo que gustes, aquí estamos para servirte. Si te gusta este estudio, te gustaría obtener un USB o un CD para compartir, o también si te gustaría patrocinar este programa, contáctanos marcando al
997-0710. Hasta la próxima. Te espero en el siguiente capítulo de El Rescate. Adiós.